limitado porque tú estás aquí. Muchas bendiciones para todos. Qué gusto poder compartir con ustedes en este tiempo tan hermoso. Acá estamos disfrutando, sobre todo porque Dios nos ha motivado a poder hacer programas tipo podcast, livecast, conversatorios, entrevistas y sobre todo poder hacer que la palabra de Dios la podamos ver desde una óptica donde nosotros como hombres y mujeres de Dios o seres humanos podamos también contar nuestras experiencias con Dios, poder hablar de situaciones, de temas que hoy en día son muy importantes en la sociedad y gente que está allí esperando tener una respuesta en su vida. Y hoy queremos hacer este livecast o este podcast, como lo quieras llamar, de una forma que todos podamos también recibir una orientación en la óptica espiritual. Y hoy, tengo como invitada a mi hermana, la pastora Tatiana Zambrano, que no solamente es hermana en Cristo, es mi hermana de sangre. Y hoy quisimos hacer este programa juntos, este programa de entrevista, este programa de compartir y poder hablar y conversar un rato acerca de un tema específico que vamos a tener el día de hoy, que se llama Venciendo las Limitaciones. Y antes de comenzar, sobre todo en ese espacio de poder vencer las limitaciones, queremos que tú puedas dar un saludo a toda la audiencia en este tiempo. Sí, qué bueno. Primeramente agradecer por la invitación, por estar hoy con ustedes, acompañándoles. Sé que están semana a semana acompañándonos. Un saludo muy cordial a la familia Exaltación. Quiero saludar a todos aquellos que nos están viendo desde otras naciones, desde otros países, desde otras ciudades. Quédense con nosotros y compartan con nosotros. Así es. Y bueno, hablando de limitaciones, yo sí quisiera que pudiéramos hacer una aclaratoria. ¿Cuál es la aclaratoria? Una cosa son las limitaciones y otras cosas son los límites. Porque muchas veces escuchamos conferencias motivacionales, algunas buscan desafiarte, buscan de alguna u otra forma impulsarte a que puedas lograr tus sueños. Pero siempre hay que tener esto bien claro. Una cosa son las limitaciones y otra cosa son los límites. Las limitaciones es válido poder romperlas, desafiarlas o inclusive crecer en medio de toda esta situación que se presenta. Pero los límites siempre están puestos de alguna u otra forma para generar orden en nuestra vida. Entonces los límites no se rompen, los límites se respetan. Pero las limitaciones sí tenemos que poder enfrentarlas de alguna u otra forma y poder crecer en ese aspecto de limitaciones. Entonces, cuando hablamos de limitaciones, Tatiana, me gustaría que tú le pudieras comentar a la gente si en algún momento de tu vida te has sentido limitada por algo, has sentido alguna limitación. Porque a veces la gente piensa y dice, no, van a hablar algo de la Biblia, pero es que pareciera que los que vivieron problemas y procesos fueron los de la Biblia, pero nosotros como que nunca vivimos situaciones parecidas a las de ellos o hasta peores. Entonces, ¿has vivido alguna limitación en este tiempo? Algo que precisamente puedas compartir con todos los que nos están viendo en este momento. Sí, a ver, de los que nos están viendo o de los que nos están escuchando, ¿quién no ha tenido limitaciones? Entonces, una limitación muy reciente, a mí me gusta vacacionar, me gusta viajar, y lamentablemente como acá no tenemos consulado, no he podido renovar mi pasaporte. Acá en Colombia. Acá en Colombia. Entonces, es una limitación que no es propia mía, que no es una limitación física, porque pudiéramos mencionar que hay limitaciones físicas, no es una limitación quizás financiera, pero es una limitación que está dentro de la sociedad, que lamentablemente no puedo contar con mi documento para viajar. ¿Qué pudiera hacer? Quizás viajar a otros países donde se me permita viajar sin el pasaporte o con el pasaporte vencido en este caso, pero es una limitación. No me quiero adelantar el tema, que el tema está bastante bueno, pero yo tendría que preguntarme qué puedo hacer. Ese es mi limitante en este momento. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí, pastor? Sí, y normalmente, bueno, por ejemplo, lo que tú acabas de decir es una limitación que no necesariamente la creaste tú, pero una situación política y social
generó ese inconveniente y se convierte en una limitación a un deseo que está en tu corazón, que es siempre viajar y conocer otros países y otras naciones. Así es. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer, pastor? Vamos a hablar sobre un personaje bíblico, si vamos a mencionarlo, que es Zaqueo. Entonces, quiero contar rápido para los que nos están escuchando, probablemente ya conozcan la historia o otras personas no han tenido esa oportunidad de escuchar la historia. Zaqueo tenía un deseo, al igual que las personas que están detrás de la pantalla tienen un deseo. Hay muchas personas que tienen sueños, que quieren cumplir una meta, que tienen un propósito, que tienen anhelos. En la historia de Zaqueo se dice que él tenía un deseo que era de conocer a Jesús. Se dice que él iba a pasar por la ciudad donde estaba, que era Jericó, y él dice que él anhelaba conocer a Jesús, quería verlo, quería saber qué hablaba, quién era Jesús. Se habla de que Zaqueo era una persona normal, común y corriente, en el sentido de que era una persona profesional, era una persona estudiada, pero se hace un detalle que dice que era una persona rica, era una persona reconocida. Él era el recaudador de impuestos. Y llevándolo a este tiempo, pudiéramos decir que era el director general de la DIAN. Entonces, era una persona vista que a nivel nacional es una persona reconocida. Sí. Su deseo, su anhelo, conocer a Jesús, ver a Jesús. Pero había una limitación en él, o varias limitaciones. Entre las limitaciones que había, se dice que la multitud, que había una gran multitud que no le permitía ver a Jesús. Pero ¿cuál era otro inconveniente o otra limitación? Se dice que era bajo de estatura. Al él ser bajo de estatura, yo me imagino cuando a veces nosotros estamos en alguna aglomeración que quieres ver algo, o quizás una situación que está en la calle que tú quieres ver qué es lo que está pasando, pero tu estatura no te permite ver más allá, sino que ves quizás puras espaldas o quizás puras cabezas. Él quería conocer. Pero también dice, allí cuando lo leemos, lo podemos encontrar en Lucas 19, del 1 al 10, si quieres leer la historia completa, dice que él se adelantó, que él corrió. Ok, entonces vemos una limitación, pero él se quedó allí cruzado de brazos. No se quedó cruzado de brazos. Él pensó, reconoció su limitación, y en ese momento él dice, ¿qué puedo hacer? Quizás observó, ¿qué puedo hacer? Se adelantó, fue, y ahí dice, corrió. Entonces en este tiempo vamos a ver cuáles son nuestras limitaciones, vamos a observar, vamos a ver qué estrategia hay, de qué manera puedo yo solucionar. Habrá limitaciones a las cuales yo no puedo solucionar de manera inmediata, como por ejemplo el pasaporte, que tengo que ver cómo soluciono. Una de las soluciones podría ser que viaje a Venezuela. Otra solución, o decido viajar a otro país donde no se me requiera que sea vigente. Ok, yo voy evaluando, estamos evaluando. Fíjese usted allí cuál es su deseo, cuál es su anhelo, cuál es su meta, cuál es su proyecto, y evaluemos cuál es la limitación, o sea, reconocerla. Entonces Zaqueo lo reconoció en ese momento. Tengo una limitación, pero él no se quedó allí, él dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes qué hizo? Si tú lees la historia, dice que fue y se subió a un árbol. Se subió a un árbol, de repente suena gracioso, pero esa era la solución, era la oportunidad que se le presentó en ese momento. Y nosotros evaluamos entonces, ese árbol representa una oportunidad. ¿Sí? ¿Cuál es la oportunidad que tienes? Entonces vamos a hablar de eso, pastor. Y tú acabas de decir que Zaqueo era un gerente que tenía una posición, que tenía un estatus, que tenía reconocimiento. Ahora imagínate un hombre con estatus, reconocimiento, posición y dinero tener que salir corriendo para subirse a un árbol. Porque muchas veces dices, ay, pero por favor, yo no voy a hacer eso, ¿no? ¿Quién se le ocurre? Pero el deseo siempre tiene que ser más grande que las situaciones que uno vive. Porque a veces las situaciones que uno vive pueden convertirse en un obstáculo mucho más grande si yo no tengo un deseo de superarlo. Entonces, a veces las limitaciones podemos verlas como algo totalmente negativo o verlas como una oportunidad, como lo acabas de decir, para poder tener una solución y una salida. Yo digo muchas veces lo siguiente, oye, a veces los problemas que vivimos no son tan graves como realmente deberían ser, sino que nuestra mente y nuestro corazón son los que agrandan tristemente estas situaciones, y más cuando no tenemos una cultura de fe o una cultura que pueda generar en nosotros un pensamiento correcto frente a todas esas vivencias y experiencias. Y hay muchos que pueden ver inclusive el tema de la fe como algo
O sea, sabemos que la fe es espiritual, ¿no? Pero la fe, aunque es espiritual, se manifiesta en un mundo natural. Pero a veces lo que hacemos es, en vez de hacer que lo espiritual comience a desarrollarse acá en la tierra sobre mi vida y sobre mi entorno, lo que hacemos es muchas veces espiritualizar todo un punto donde queremos que Dios nos resuelva la vida. Como que Dios es el que tiene que hacer las cosas y Dios es el que tiene que ayudarme a salir adelante. Como que Dios tenía que tomar a Zaqueo, agarrarlo y montarlo en el árbol. O Dios tenía que hacer crecer a Zaqueo. Estírame las piernitas, Dios, o estírame el cuerpo porque yo quiero ver a Jesús. A veces actuamos así. A veces nuestras limitaciones comienzan a generar ansiedad, frustración, comienzan a generar muchas preocupaciones, pero es porque nosotros queremos que las cosas sean bajo el diseño o la manera nuestra. Y esas situaciones que vivimos más bien nos están enseñando un camino, una opción, una salida para salir adelante. Así es. Entonces, evaluamos a este personaje. Cuando empezamos a conocer de este personaje, que leemos toda esta historia, vemos que él era una persona influyente, que él era una persona reconocida. Él pudo haber dicho, yo, ¿cómo me voy a montar en ese árbol? ¿Qué es lo que yo estoy pensando hacer? No, muy por el contrario, él dijo, ¿cuál es la oportunidad que tengo? De acuerdo a las debilidades, o sea, de que quizás él se evaluó, él se miró, él reconoció cuáles eran las limitaciones que tenía, porque estamos hablando de sus limitaciones. Él dijo, ¿qué puedo hacer? Dentro de todo su entorno, ¿cuál es la oportunidad que tengo? Entonces, la limitación la convirtió en una oportunidad. Vio más allá de su limitación. Lo que se le presentó en ese momento o la oportunidad que tuvo en ese momento, dijo, me voy a montar a ese árbol. ¿Por qué? Porque él quería cumplir su sueño. Él quería realmente, el plan que él tenía era conocer a Jesús. Y él dijo, esta es la oportunidad que tengo. Y la palabra dice que él corrió, que él se adelantó y tuvo la oportunidad de ver a Jesús. Tremendo eso. Y es cierto, porque a veces tenemos que aprender a convertir las situaciones negativas en oportunidades. Es mejor dicho, mirar el lado bueno, ¿no? Mirar el lado que se puede presentar en nuestra vida, porque a veces en medio de todas estas cosas Dios presenta oportunidades que se pueden convertir en grandes milagros para cada uno de nosotros, y tenemos que aprender a actuar. Es decir, nuestras acciones también determinan milagros y cambios en nuestra vida, porque esas acciones que a veces son limitaciones que se presentan y que nosotros accionamos para lograr o pasar adelante o seguir adelante por encima de esa situación, entonces también se puede convertir en un milagro de Dios para nuestras vidas. Y a veces necesitamos muchas de estas cosas, el hecho de ser ayudados, de ser orientados, porque tú acabas de decir algo interesante, que Zaqueo salió corriendo y se subió a un árbol. Yo me pongo a imaginar en la historia. Número uno, bueno, Zaqueo conocía muy bien la ciudad, porque él salió corriendo porque sabía que Jesús tenía que pasar por esa calle. Entonces él se adelantó, él dijo, bueno, la multitud no me deja. Número dos, mi estatura es muy pequeña. Otra limitación, la gente lo odiaba porque era recaudador de impuestos. A nadie amaba a los recaudadores de impuestos de aquella época, y creo que de la presente tampoco son muy queridos, ¿no? Pero realmente a veces él conocía sus limitaciones, y al conocer sus limitaciones también pudo conocer cómo alcanzar una ayuda o cómo tener una herramienta que le pudiera sacar adelante en esta situación, y salió corriendo y se subió al árbol. Yo me pongo a imaginar a Zaqueo y decía, bueno, pero ¿por qué Zaqueo salió corriendo y se subió a ese árbol? Porque para mí, en mi concepto como ser humano, ya Zaqueo se había subido en ese árbol otras veces. Muy posiblemente. Posiblemente desde niño se subía al árbol y él decía, acá soy más grande, acá soy más alto, porque ya él tenía la limitación. Entonces, ¿qué hizo? Él no se quedó llorando su limitación, sino que aprovechó y disfrutó, y posiblemente subiéndose al árbol, cosa que cualquiera no haría, él sí la disfrutó, la hizo, la realizó. A lo mejor jugó como de niño, como el niño que crecía en el árbol, pero cuando Jesús pasó por el lugar, como estaba en el árbol, eso se convirtió
en una respuesta para Zaqueo, porque Jesús miró hacia el árbol y lo llamó por su nombre. Le dijo, baja de allí porque hoy quiero hospedarme en tu casa, en pocas palabras. Y eso es algo que para todos los que estaban en ese momento causó una especie de ofensa. Un revuelo y una ofensa que dijo, ¿cómo es posible que se suba allí? Y esas son cosas que nosotros necesitamos entender. Si yo conozco mis limitaciones, también podré reconocer las ayudas que necesito para mi vida. Y así es la iglesia. La iglesia del Señor es así. O sea, nosotros sabemos y debemos entender que hay cosas que no sabemos, desconocemos en lo espiritual y que necesitamos ayuda. Que necesitamos que alguien nos forme, que alguien nos eduque. A veces hay gente que dice, yo no necesito esto, no necesito aquello. Y son personas que se quedan bajo el árbol. Pero hay otras personas que dicen, bueno, decido subirme. Y ese árbol es lo que nos ayuda a tener una óptica totalmente diferente de esas limitaciones que se nos presentan en la vida. Sí, en ese momento, cuando leemos la historia, vemos que ese árbol representa la oportunidad. Él, cuando vio esa oportunidad, yo me imagino, quizás lo habrá pensado porque no sabemos si le daba pena o no subirse a ese árbol, pero se atrevió, se subió y cumplió sus sueños. Y eso es lo que queremos, o sea, que la limitación, poder vencer esa limitación y poder cumplir nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros deseos. Cuando vemos que se cumple, cuando Jesús mira hacia arriba y lo llama por su nombre. Y no solamente eso, sino que le dice, voy a estar en tu casa. Y después de eso se desatan muchas cosas. Porque primero está la disposición de él de lograrlo, de lograr esa meta. Pero luego de eso vemos que hay en él un agradecimiento, que hay en él un arrepentimiento, que hay en él solución, no solamente para él, para su casa, sino para una sociedad. Sí, así es. Y eso nos hace ver y entender que cuando uno tiene un deseo y uno vence las limitaciones, también ese deseo hace que se abran otras puertas, es decir, como el efecto dominó. O sea, cuando yo logro vencer las pequeñas limitaciones de la vida, como que eso genera otras oportunidades que se presentan y eso hace que otras bendiciones lleguen a nuestras vidas. Porque a veces hay gente que tiene cosas, obstáculos, digamos, pequeños, porque la vida te va a presentar ciertas situaciones, ¿sí? Así como tú comentabas acerca del pasaporte, ¿no? Es una limitación que se presenta allí y es algo que está allí que no es culpa tuya, pero más sin embargo se presenta. Entonces, bueno, la opción está escoger los países donde te acepten sin el pasaporte vigente o hacer el viaje para que el pasaporte esté allí o orar a Dios para que Dios abra las puertas y comience en todas partes a tener esa facilidad de poder tener el pasaporte donde quiera que estés. Entonces, a veces nosotros somos los que tenemos que aprender a vencer las pequeñas limitaciones en nuestra mente, porque nuestra mente es el primer enemigo de las situaciones que vivimos. A veces queremos que todo sea fácil, sencillo, rápido. Queremos una respuesta rápida. Es que yo quiero el pasaporte porque yo le creo a Dios y lo quiero ya. Es que yo quiero viajar mañana a otro país, pero quiero que viajar ya. Es que yo necesito que Dios me dé el dinero y me lo dé ya. Y a veces ese pensamiento, que aunque en cierta forma tiene que ver con nuestra fe, también se convierte en una forma de limitación, porque cuando no aceptamos la realidad y no vemos las opciones y no sabemos las herramientas, los mecanismos, las oportunidades que se presentan, siempre vamos a estar luchando con Dios porque las cosas no salieron como esperábamos. Sí, estamos hablando de una limitación quizás social, pero también hay limitaciones quizás financieras, sí, claro. También hay limitaciones físicas. Hay personas que quizás con limitaciones físicas se toman esa excusa para el no hacer, para decir, pero no puedo. Fíjate que estuve en una conferencia, quizás las personas que trabajamos en el área de ventas, nos enfrentamos muchas veces a clientes, no importa lo que estemos vendiendo, quizás un producto, quizás un servicio, pero nos encontramos con situaciones donde el cliente nos dice, en este momento no puedo, quizás para otro tiempo, o no necesito el servicio, no necesito el producto. Y cuando trabajamos con ventas, y más si se trabaja con comisión, te podrás imaginar atender clientes y de repente tener ese rechazo o ese tipo de respuestas. Tuvimos la oportunidad de ver una conferencia, cuando llega la conferencista, cuando llega la persona invitada, hubo mucha algarabía. Y el tema, más o menos recuerdo que era algo así como que no digas que no puedo. Cuando llega la persona y sube,
me doy cuenta que no tiene brazos. Al conocer la historia, claro, muchos quedamos boca abierta. Algunas personas quizás conocían a la conferencista, pero yo no la conocía. Cuando ella empieza a contar su historia, dice que ella nació así. O sea, que desde su nacimiento no tenía sus brazos. Que su mamá la obligaba a hacer cosas en la casa. Y ella dice que hoy en día le da gracias a su mamá. O sea, la obligaba, por ejemplo, a hacer su cama, a ordenar su cuarto. Y ella hoy en día contarnos de que es casada, de que tiene hijos, de que ha recibido premios porque toca pandereta, por ejemplo, de que ella puede pintar, de que ella se puede maquillar. Y entonces nosotros decimos, ¿qué es lo que yo no puedo? Claro. ¿Qué es lo que yo no puedo? Imagínate eso, una algarabía para que recibiera a la conferencista y todo el mundo ahí con la expectativa, y de repente la conferencista se para y no tiene brazos, no tiene manos, ¿no? No tiene brazos. Los brazos, entonces no tiene los brazos, imagínate. Los dos, ni siquiera. Ni siquiera uno, los dos. Entonces, claro, tú llegas así como que y te quedas así como pausado cuando ves a la persona que te va a dar la conferencia, y por supuesto que eso causa un impacto. Y cuando la persona comienza a hablarte de todo eso que hace, aún teniendo una limitación, pero ella no se excusó en su limitación, sino que su mamá, lo que tú comentabas, es interesante porque su mamá de alguna u otra forma la obligaba a que ella hiciera sus cosas. Entonces, a veces necesitamos gente que nos hable de esa manera, porque... Y que en el momento ella se sentía frustrada. Ella decía, ¿por qué mi mamá me manda a hacer esto si sabe que yo no puedo? Claro, puede hacerse la víctima. Y hoy en día estamos en una sociedad donde tú dices, bueno, si tu hija está así, no seas cruel, y atacamos a la mamá. Pero resulta que la mamá tuvo una visión más grande que la dificultad que estaba presente en ella, o la limitación que estaba en ella. Entonces la visión de su mamá hizo que ella desarrollara una fortaleza que pensaba posiblemente que no le iba a alcanzar porque le faltaban sus brazos. Entonces la educó, la formó para un futuro donde ella fuera independiente. Hoy en día hay gente que tú le quieres hablar y quieres como forzarlos a que aprendan ciertas cosas y se ofenden. Quieres como llevarlos a a un crecimiento en su vida y se sienten mal. Es que no necesito que me obliguen, ni que me digan, ni que me... Pero ese tipo de pensamiento, de limitaciones, alguien tiene que romperlo, alguien tiene que confrontarlo. Y yo me imagino, no estuve en la conferencia, pero tú me cuentas lo que estás viviendo y yo me pongo a imaginar que una persona sale y me dice, no digas que no puede. No, yo mejor me salgo llorando y digo, no, si esta persona sin sus brazos hace todo lo que puede hacer, ahora imagínate uno que gracias a Dios está entero, pero más sin embargo, a veces uno en su mente y en el corazón dice, no puedo. Fíjate que ella en la misma conferencia llama a 3 personas y le dice a uno de ellos, sin usar sus manos, por favor, haz una firma. A la otra persona le dice, contesta el teléfono, y a la otra persona le manda a preparar un huevo. O sea, le da todos los implementos, la cocina, el sartén, todo. Por favor, prepara un huevo. ¿Cómo lo hacen? Claro, todos estuvieron allí, ahí como pudieron, hicieron la actividad, pero luego ella dice, ahora voy a hacerlo. Y verla cómo ella puede hacer su firma, claro, la hace con, hubo cosas que la hizo con la boca, otras cosas que la hizo con sus pies, pero poder hacer la firma, ver cómo lo hizo, contestar un teléfono tranquilamente, hacer la preparación del huevo, o sea, revolverlo y después como que, ¿quién lo quiere? ¿Sí? O sea, uno se maravilla, uno dice, ¿cuál es la limitación? A veces la limitación la tenemos acá. Tremendo. Y yo creo que ese es el gran problema que muchas veces nos afecta, que hay más limitaciones mentales que físicas. Entonces la limitación, sobre todo financiera, es más mental que real. Que sí, pastor, pero usted no sabe lo que yo no tengo dinero en mi casa. Sí, pero no tienes muchas veces porque has creado limitaciones y no has salido adelante porque no conoces cuáles son tus limitaciones, no has buscado ayuda, no has buscado la manera de salir adelante. A veces mi esposa se pone a orar y dice, hay gente que le dice, ore porque necesito un trabajo, y ella dice, voy a orar por esas personas que se levantan temprano, llevan su hoja de vida, tocan la puerta para que Dios les dé el trabajo, porque no va a llegar un ángel en forma de cartero diciéndote, mira, tienes un empleo en la gran empresa como gerente general, haciendo nada. Alguien tiene que vencer las limitaciones para que Dios haga el resto, y necesitamos ese árbol, necesitamos conocer el territorio. Entonces Zaqueo conocía su estatura, conocía que la gente no lo amaba, conocía sus limitaciones, pero su deseo fue mucho más grande, y él dijo, no me quedo con esta. Me imagino que por esa razón era
el jefe de los recaudadores de impuestos, porque él no se quedaba con nada. Él decía, no señor, yo sigo, insisto, y se convertía como en esa gotica persistente para hacer que las cosas sucedieran en su vida. Y a veces necesitamos eso. A veces la gente tiene frases como rompe tus límites. No, no rompe tus límites, rompe tus limitaciones y aprende a respetar los límites, porque los límites nos ayudan a poder guardar nuestra vida, nuestros corazones, y aún en el medio del camino espiritual Dios los mandamientos los introduce no como una prohibición, sino más bien como unos límites para poder resguardarnos y cuidarnos. Entonces los límites nos guardan, pero las limitaciones sí hay que aprender a superarlas en la vida, y eso es interesante. Yo imagino toda la conferencia y ver cómo firmaba, cómo atendía el teléfono, cómo cocinaba, sobre todo el huevo, romper el huevo, colocarlo en el sartén, todo eso es realmente... Era real, o sea que no era un personaje bíblico que es fácil quizás leerlo y eso pasó, pero verlo ya en estos tiempos, o sea que podemos encontrarnos con personas con limitaciones, pero que decidieron vencer sus limitaciones, y que tú la veías quizás maquillada, y el solo hecho que tú dices pudo casarse, tener sus hijos, puede salir, y ahora ella es motivadora. Imagínate, o sea, una persona que uno cree que a simple vista no va a lograr mucho, ¿no? No va a lograrlo, que tiene limitaciones físicas, o sea que evidentemente tú lo ves, y que ella comentaba inclusive de sus títulos universitarios, y uno dice, ¿cuántas personas no han logrado, por ejemplo, un título por cualquier excusa? O que dicen, él no puedo, no lo voy a poder lograr, no soy capaz de hacer esto. Y uno dice, encontrarse con este tipo de personas que sí pueden. Entonces, la idea de su motivación en ese momento era ante cuántas situaciones no nos encontramos, cuántas circunstancias que nos dejamos desvanecer, nos dejamos caer y sentimos que el mundo se nos cae encima. Así es. Y bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas uno tiene que aprender a verlas, a observarlas, porque yo lo que pienso es lo siguiente: a veces uno tiene que aprender a ser confrontado en nuestras limitaciones cuando ve a alguien más con a lo mejor limitaciones peores a las nuestras, que logra hacer cosas aún mejores que las que uno puede llegar a hacer. Entonces, cuando uno ve eso, no solo se convierte en una motivación, sino en una confrontación, decir, en momento, o sea, yo puedo hacerlo, entonces no tengo que bloquearme en mi mente o en mi corazón y en mi espíritu diciendo no lo puedo hacer, cuando Dios, inclusive en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces sí hay una oportunidad de hacer muchas cosas y convertir las debilidades y las limitaciones en oportunidades. Y yo siempre lo he visto y he visto también en medio de conferencias, libros, que sobre todo hay gente exitosa hoy en día que uno dice, wow, esta persona es envidiable por la posición y el éxito que ha alcanzado. Pero resulta que esas cosas que alcanzaron, las lograron en las peores crisis en sus vidas. Sí. O sea, convirtieron sus crisis en oportunidades, o comenzaron a desarrollar una capacidad de ver cosas que no se veían. Por ejemplo, yo me pongo a imaginar Zaqueo por la gente lo desplazaba, lo rechazaba, lo odiaba, lo pateaba, y él dijo, saltando ni siquiera porque soy demasiado pequeño, nadie, la posición, la grandeza, las finanzas, los recursos no le permitieron inclusive entrar como posiblemente pensaba que podía ser, pero él mismo dijo, ya va un momento, tengo que buscar otra opción. A lo mejor esa limitación lo hizo ver a él otras opciones que él no estaba tomando en cuenta en el momento, y a veces las situaciones que vives te van a ayudar a tomar en cuenta otras opciones que a lo mejor no estabas viendo cuando seguías tu ritmo de vida como lo seguías normalmente. Sí, es importante señalar que él primero sabía cuál era su sueño, qué era lo que él realmente quería, porque nos podemos encontrar con personas que no saben lo que quieren. Luego, evaluar qué le estaba impidiendo cumplir ese sueño, que era en ese momento ver a Jesús. Evaluar qué me lo está impidiendo. Quizás es algo que realmente se sale de mis manos o es algo que yo puedo hacer. Evaluar cuáles son las oportunidades. En este caso, la oportunidad de Zaqueo era subirse a un árbol. Sí. ¿Cuál es nuestro árbol? Entonces yo invito a las personas que nos están viendo o quizás escuchando, no importa de dónde estés,
¿cuál es tu árbol? ¿Cuál es tu oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad que se está presentando? Porque vamos a estar claros que siempre hay oportunidades, siempre las hay. A veces es que no las vemos, claro, pero las hay. Hay alguna oportunidad que se nos presenta. Para él ni siquiera muchas dificultades hoy en día, hablamos de la limitación financiera, pero la de Zaqueo ni siquiera era una limitación en las finanzas, era su estatura y la multitud. Sí. O sea que él podía solucionar, pero en ese momento él tenía que evaluar, tenía que ver, tenía que indagar cuál era la estrategia, cuál era el mejor recurso que podía tener en ese momento. Quizás, inclusive a veces tenemos personas a nuestro alrededor que nos puedan ayudar de acuerdo a las circunstancias por las que estemos pasando. Y él vio, o sea, es mirar a dónde está mi oportunidad. Cuando vio el árbol, se subió al árbol. Entonces es arriesgarse. Se dice que él corrió. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Me quedo cruzada de brazos? No, ¿qué hago? O sea, ¿dónde está tu oportunidad? ¿Dónde está tu árbol? ¿Que ya tienes identificado tu árbol? Entonces, ve y corre. Y no solamente ve y corre, súbete al árbol. Así es. Después que lo identifiques, tienes que subirte en ese. Subirse. Ese va a ser la plataforma para poder estar en otro nivel. Y sabes que es interesante que, así como hablamos del efecto dominó, el hecho de que él se subiera al árbol, ese deseo hizo que Jesús se detuviera y dijo: Zaqueo, bájate de allí porque quiero hospedarme en tu casa. La gente comenzó a murmurar. La gente comenzó a rechazar a Zaqueo, inclusive hasta Jesús. Pero claro, la casa de Zaqueo me imagino que era una gran casa. Y allí fue a hospedar a Jesús. Pero cuando iba de camino, el mismo Zaqueo se detiene y dice: si alguno he defraudado, se lo devolveré 4 veces más. Y la mitad de mis bienes se la daré a los pobres. Entonces, esto causó un efecto dominó, donde inclusive la bendición de la oportunidad de Zaqueo de cumplir su deseo hizo que también el sueño, el deseo de otras personas se cumpliera, porque a veces Dios nos va llevando así de esa forma. Cuando Dios te abre una puerta a ti, no solo te la abre a ti, también abrirá puertas para que tu familia, tu hogar y otras personas puedan llegar y entrar hacia ese nivel también de superarse a sí mismo. Hoy en día hay personas que dicen la edad es una limitación. No, sí. La edad no es una limitación, eso es una cuestión social, es una cuestión de nuestra mente. Yo he visto gente hoy en día, adultas mayores, que están haciendo cursos de inglés, haciendo cursos de música, haciendo sus trabajos. Conocimos, mi esposo y una persona ya de edad mayor, y dijo: no, yo me hice mi curso de repostería y hoy en día tiene una tienda en línea con sus ponqués vendiendo. Entonces no hay una excusa para decir: no, es que ya no, se me acabó mi tiempo, se me cumplió. ¿Quién dijo? Mientras respire, mientras vivas, todavía hay oportunidades para nosotros. Entonces a veces necesitamos eso, el efecto donde Dios ve que alguien de la casa rompe las limitaciones y después otras personas comenzarán a decir: lo vamos a lograr, lo vamos a superar, lo vamos a hacer, Dios está con nosotros, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Comenzamos a alimentar también nuestra fe y nuestra esperanza. Entonces necesitamos vencer esas limitaciones en nuestra vida y sobre todo confiar en un Dios grande y poderoso. Necesitamos que Dios pueda hacer que las cosas acontezcan, sucedan y puedan manifestarse sobre nuestras vidas. Y es allí donde vamos a ver el gran amor de Dios, la gran bendición de Dios en nuestra vida. Así como Zaqueo, porque hay gente que dice: no, es que los que le pasan las situaciones, las limitaciones y los procesos son a la gente de las historias bíblicas. A mí como que no me pasan esas cosas. Mira, a nosotros nos pasan así hasta peores. Sí. Entonces a veces esto que le pasó a Zaqueo no es nada comparado con cosas que has tenido que vivir usted o hemos vivido nosotros. Son cosas que nos ha tocado vivir, pero ¿sabes? Tenemos un Dios que nos ayuda todos los días, colocando su mirada sobre nosotros y sobre todo también llamándonos por nuestro nombre. Hey, hoy te necesito, vamos a hacer esto. Y es una cita con Dios para decirte: lo lograste. El sueño de Zaqueo era ver a Jesús. Así es. Conocerle, verle, quién era de ese hombre que estaban hablando. Y yo me imagino que para su sorpresa, o sea, debe haber sido cuando uno dice: sobrepasó las expectativas de su sueño. El sentirse de que Jesús mismo lo llame por su nombre y que le diga: baja, y le dice: voy a tu casa. No solamente fue salvo él, sino su casa. Y vemos lo que tú comentas, que hubo un efecto dominó, porque fue también, abarcó a toda la sociedad, que al principio quizás era mal visto, pero cuando él comenta de que si a alguno he defraudado,
le doy hasta la mitad de mis bienes o 4 veces Claro, de mis bienes. imagínate esto, murmurando por Zaqueo, ese hijo del diablo allí, recaudador de impuestos, no sé qué, y Zaqueo se detiene y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno es defraudado se lo devuelvo 4 veces más. Zaqueo, Zaqueo, Zaqueo. Entonces, el odio que sentían cambió en un momento, pero ¿quién puede hacer eso? Bueno, Dios puede hacer esas cosas, pero cuando logra vencer limitaciones, porque hay gente que a lo mejor puede pensar que lo tiene todo, pero su limitación es su carácter, su temperamento. Y uno necesita ayuda a reconocer eso. No somos perfectos, pero Dios nos perfecciona, nos pone al lado personas que nos ayudan a ser perfeccionados, que nos ayudan a corregir ciertas conductas, ciertas cosas en nuestra vida, y eso es importante. Sí, es importante lo que mencionas, inclusive del temperamento, de nuestro carácter, muchas veces la influencia de nuestra crianza, el darnos cuenta de que eso ha producido en nosotros quizás alguna limitación, el estudiarlo. Yo recuerdo cuando empezamos a estudiar los temperamentos, el darme cuenta cómo era yo, que quizás eso me impedía lograr algunas cosas. Es bien porque tú dices, ya yo sé cómo soy, entonces ahora yo voy a luchar contra esto, y yo voy a convertir esa debilidad en una oportunidad. O sea, lo que quizás no lo podía lograr por mí misma, o quizás por mi crianza, por mi temperamento, por mi forma de ser, yo digo, ahora yo voy a retarme a mí misma para lograr algo que quiero. Entonces, pero ¿cuándo lo hice? Cuando lo reconocí, cuando entendí quizás cómo era yo en ese momento, y tú dices, no, ya yo no quiero ser así, yo quiero salirme de esa estadística, yo quiero lograr quizás muchas cosas, quiero ser quizás más atrevida para los proyectos, para los negocios, ¿sí? O sea, a veces nos enfrentamos a cosas por miedos, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar en una entidad bancaria y pedir un crédito que tenía todas las oportunidades, y yo decía, no, eso a mí me da miedo. Y todos mis compañeros pedían créditos y sacaban bienes y casas y carros y todo, y nada más por mi forma de ser, de que no me atrevía. Entonces, que estaba perdiendo oportunidades, hasta que me lo hicieron ver y dice, no, puedes hacerlo. O sea, yo también puedo hacerlo. Sí, puedes hacerlo. Entonces, enfrentar quizás esa debilidad y convertirla en una oportunidad. Tremendo. Y creo que este programa a todos nos ayuda, todos necesitamos este tipo de programas, este tipo de podcasts, de Lifehacks, donde podemos llegar a muchas personas y poder ponernos, digamos, en los zapatos de las personas que nos están viendo, y que yo diga, wow, es que me siento identificada con esa situación, y algunos posiblemente dicen, wow, sí, ya estoy reconociendo mi limitación y tengo que vencer esa limitación. Así que en este tiempo vamos a dar gracias a Dios por este programa que se llama Venciendo las Limitaciones. Esperamos poder bendecirte grandemente y que tú puedas allí reflexionar y meditar en la palabra de Dios, sobre todo en tu oración, poder ver cómo Dios te va a llevar hacia cosas cada vez mejores y más grandes. Así que vamos a orar para dar gracias a Dios, y en esta oración queremos que tú allí dispongas tu corazón para creer y confiar en lo que Dios tiene para ti. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, a todos los que nos están viendo, Señor, en este tiempo. Bendecimos cada hombre, cada mujer, cada joven, Señor, cada adulto mayor y cada niño que pueda en algún momento sentir, Señor, que hay una limitación que le impide el hecho de crecer, de desarrollarse y de cumplir, Señor, con los propósitos que tú has destinado para cada uno de ellos. Bendecimos sus familias, sus hogares, y que sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que siempre estén con ellos, Señor. La palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sé nuestra fortaleza, nuestra motivación, nuestro impulsador, nuestro mentor, nuestro formador, y permite, Señor, que podamos entrar en lugares, espacios donde aún la iglesia pueda desarrollar en nosotros el carácter adecuado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos en este tiempo, porque sabemos, Señor, que tú vas a tomar por la voz de tu Espíritu el corazón de muchas personas que hoy comenzarán a superarse a sí mismas para cumplir los deseos que hay en su corazón, y para que también, Señor, pueda Dios cumplir el deseo y el sueño que tiene con cada uno de ellos. Gracias, Señor, te damos en este tiempo. Amén.
Así que nos despedimos y nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Queremos que tú nos puedas comentar qué te parece este tipo de programas y si quieres que sigamos haciendo podcast para que tú también puedas intervenir allí y comentarnos acerca de estos temas. No olvides compartirlo, suscribirte y sobre todas las cosas siempre estar allí pendiente de todas nuestras transmisiones. Muchas bendiciones. Que se suban al árbol de las oportunidades.